¿Qué es el comunismo? Una ideología política que nace para terminar con las desigualdades del capitalismo industrial. Propone una sociedad sin clases, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Ya tenemos indicios de un pensamiento comunista en Platón, que imaginó una sociedad donde la propiedad privada y la familia eran abolidas para la clase dirigente. Pero el comunismo moderno tiene sus raíces ahora, en el siglo XIX, a través de Karl Marx y Friedrich Engels, que escribieron el Manifiesto Comunista en 1948. Propusieron que la historia humana era una clase entre los opresores, que eran los burgueses, y los oprimidos, que era el proletariado. Y esta lucha solo terminaría en una revolución en donde se terminaría con la propiedad privada y se establecería una sociedad sin clases. La primera vez que se llevó a cabo la aplicación del comunismo fue en Rusia, cuando en 1917 Lenin, que lideraba el partido bolchevique, derrocó al gobierno provisional que había reemplazado al zar Nicolás II. Ya sabemos cómo terminó el zar Nicolás II y toda su familia. En este primer intento, donde se trataron de llevar a cabo las ideas de Marx, pero fueron adaptadas por Lenin a la realidad rusa. Por ejemplo, abolió la propiedad privada, nacionalizó tierras, fábricas y bancos. Lenin adaptó a las condiciones rusas. A esto se le conoce como marxismo-leninismo. La dictadura del proletariado, el poder debía concentrarse en manos de los trabajadores, pero bajo la dirección del Partido Comunista. El partido debía ser disciplinado, el debate debía ser interno, pero una obediencia absoluta a las decisiones que allí se tomaban. No toda la clase obrera estaba lista para la revolución, por lo tanto, un grupo de líderes debía guiarla. Un año o meses después que Lenin asumió, se produjo una guerra civil, ya que había descontento de liberales, nacionalistas moderados, militares monárquicos, y la sociedad hacia el comunismo. Lenin entonces implementó el comunismo de guerra. ¿En qué consistía esto? Se requisaban todos los alimentos de los campesinos para alimentar al ejército rojo. Se prohibió el comercio privado y se persiguió a opositores políticos. ¿Qué provocó estas medidas? Hambre, descontentos y más revueltas. Esta guerra civil que se produjo en Rusia por las decisiones de Lenin provocaron un descalabro económico. Entonces Lenin introdujo la nueva política económica, conocida como la NEP. Permitió en cierto grado la propiedad privada, restauró incentivos económicos a campesinos y pequeños empresarios, pero estas medidas fueron aplicadas en forma temporal solamente para estabilizar el país, sin abandonar el objetivo comunista. Puta la wea. Una vez que murió Lenin, Stalin asumió el poder. Bueno, Lenin ya tenía reparos sobre Stalin, quería que dejara la Secretaría General del Partido Comunista, pero no lo logró, pero Stalin tomó el poder y transformó el comunismo soviético. No tuvo piedad, a diferencia de Lenin. Implantó un gobierno totalitario con culto a la personalidad, censura extrema, represión sistematizada,
Aquí impulsó la industrialización acelerada y la colectivización forzada del campo. Organizó purgas masivas, enviando a millones de personas a campos de trabajo, también conocidos como los gulags, o simplemente las ejecutaba por supuesta traición. También realizó deportaciones masivas a rusos, los deportaba a zonas extremas como Siberia o el Ártico ruso, donde millones murieron. Todo esto era parte de su política de control social o represión. Luego tenemos el ejemplo de Cuba, ¿ya? Bueno, ¿cómo Cuba comenzó con todo esto del capital estadounidense? ¿Ya? Después de la guerra hispano-estadounidense, España perdió Cuba y Estados Unidos lo ocupó militarmente. Cuba se convirtió en república, pero bajo la sombra de la enmienda Patt, que permitió a Estados Unidos ocuparla militarmente y influir en sus decisiones internacionales. Durante las primeras décadas del siglo XX, los gobiernos cubanos favorecieron el capital estadounidense. Permitieron que compraran tierras, construyeran hoteles, crearon plantas azucareras, etc. Bueno, la economía cubana se volvió monoproductora de azúcar. En la década de los 40 y los 50, Cuba se volvió el centro de entretenimiento de Estados Unidos. La Habana era conocida como el burdel del Caribe por los casinos, ¿verdad?, los cabarets, los burdeles, ¿ya? Esto también provocó una gran desigualdad en la población cubana, extrema pobreza y sin políticas que pudiesen sacarlos de esa situación. Entonces, aquí es cuando aparece Fidel Castro como el gran salvador de los cubanos, la persona que debía terminar con todas estas desigualdades y corrupción. Prometió distribución de la riqueza, educación para todos y soberanía nacional. Fidel no se declaró comunista desde un principio, pero una vez que tomó el poder, nacionalizó empresas estadounidenses, adoptó el modelo socialista y se acercó a la Unión Soviética. Creó un partido único, que era el Partido Comunista, con una planificación centralizada y el control estatal de los medios. Hubo varias reformas sociales, como la alfabetización, salud universal y campañas de vacunación. Eso fue lo positivo y llevó a Cuba a lograr indicadores de salud y educación muy altas, ¿ya?, y admiradas en muchos países. Pero por otro lado, se encarceló a los disidentes, se censuró a la prensa y se limitó la libertad de expresión. Sabemos que miles de cubanos huyeron, principalmente a Miami, buscando libertad y oportunidades. Se instaló un sistema de vigilancia urbana, donde habían comités de defensa de la revolución, llamados comités de defensa de la revolución, que reportaban a sus vecinos. Es decir, dentro de cada cuadra, barrio, había gente que eran los que acusaban a personas que eran disidentes o podían crear una contrarrevolución, ya fuera cierto o no. También hubo centros de trabajo forzados donde enviaban a homosexuales, artistas, religiosos, intelectuales o personas que eran consideradas no confiables. Todo esto con el pretexto de la reeducación. Se sometían a trabajo forzado agrícola, humillación, aislamiento, abuso físico, castigos físicos, torturas, castigos psicológicos, y todo esto vigilado militarmente. Hoy día existen cárceles para los disidentes, para todo aquel que está en contra de la revolución de Fidel, ¿ya? Hay cárceles muy famosas como Kilo 8 o Combinado del Este. Entonces fue así como Cuba adquirió el comunismo para la isla, ¿ya? Y hoy día vemos que todos los cubanos están en condiciones precarias y terribles, sin comida, sin alimentos, ¿verdad? Están quizás tal cual como estaban antes de que llegara Fidel, o quizás peor. Ahora el caso de China. En el año 49,
Mao Zedong proclama la República China después de derrotar a KMT, el Partido Nacionalista, y bueno, ellos se refugiaron en Taiwán. Mao inició una transformación radical, aboliendo la propiedad privada, una reforma agraria violenta, con ejecuciones de terratenientes, se nacionalizaron industrias y se asumió un control total del Estado. Mao lanzó una campaña para industrializar el país. Incluso en zonas rurales se obligó a campesinos a formar comunas, fundir metales en hornos improvisados y abandonar los cultivos tradicionales. El Estado era que le decía qué es lo que tenían que sembrar. ¿Qué pasó? La mayor hambruna provocada por el hombre provocó entre 30 y 45 millones de muertos por hambre, trabajo forzado y negligencia. Mao temía perder el poder y creó la Guardia Roja, que eran jóvenes adoctrinados que atacan intelectuales, profesores, religiosos, funcionarios. Bueno, sabemos que la juventud es caldo de cultivo para llenarlos de ideologías y hacerles creer que esa es la ideología correcta, donde ellos no logran hacer donde no logran hacer un análisis de lo que se les está contando, sino que simplemente les parece interesante, bonito, y asumen la ideología. Bueno, se destruyeron templos, se quemaron libros, obras de arte, y todo lo que era considerado burgués o contrarrevolucionario fue destruido. Millones de personas fueron humilladas públicamente, encarceladas, torturadas o enviados a campos de reeducación. Mao se convirtió en figura casi divina, con su imagen omnipresente y su libro rojo como texto sagrado. Aunque menos visible que la Unión Soviética, el control ideológico y la vigilancia fueron igual de intensos. Después que murió Mao, Deng Xiaoping inició la reforma económica. Introdujo elementos de mercado, inversión extranjera y propiedad privada, pero todo esto limitado. Siempre manteniendo un control político absoluto del Partido Comunista. China se convirtió en una potencia, es hoy día una potencia económica, pero sigue siendo una dictadura de partido único, con censura, represión y vigilancia masiva. El Loagi, que fue una reforma mediante el trabajo, que fue el equivalente chino del Gulag soviético. Se usó para castigar a los disidentes religiosos, campesinos rebeldes y también minorías étnicas como los uigures, que eran una minoría del norte de China. Los prisioneros fueron obligados a trabajar en condiciones extremas, sin juicio justo ni derechos básicos. Se estima que millones pasaron por estos campos, muchos sin sobrevivir. Bueno, actualmente China es comunista capitalista. ¿Y qué matices tiene? Que el Partido Comunista Chino gobierna, no tiene oposición, no hay elecciones libres, ni pluralismo político. Toda la estructura del Estado, el ejército, la justicia, los medios de comunicación, subordinadas al partido. La censura es constante y sistemática. Se bloquean redes sociales, se controla la prensa y se persigue a la disidencia. El sistema de vigilancia digital incluye reconocimiento facial, monitoreo de redes y un sistema de crédito social que premia o castiga conductas según los criterios estatales o del partido. Políticamente China sigue siendo una dictadura de partido único, con represión ideológica y control sobre la vida cotidiana. Desde que Deng Xiaoping hizo las reformas de los años 80, China adoptó mecanismos de mercado, se permitió la propiedad privada limitada,
la inversión extranjera y emprendimiento. Se crearon zonas económicas especiales como en Shenzhen, que se convirtieron en motores de exportación y desarrollo. El país se integró al comercio global, convirtiéndose en la segunda economía del mundo. En lo económico, China funciona con un capitalismo de Estado, donde el mercado existe, pero bajo supervisión y dirección política. Pero el acceso a los beneficios del capitalismo está profundamente estratificado. Los empresarios deben estar alineados con el partido. Muchos millonarios chinos tienen vínculos directos con el Partido Comunista Chino. Urbanos de clase media y alta, especialmente en ciudades como Shanghái, Pekín o Shenzhen, donde hay acceso a la educación, tecnología y consumo. Los funcionarios del partido gozan de privilegios, redes de influencia y protección. Excluidos o marginados como los campesinos y habitantes rurales aún viven en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios y muy pocas oportunidades. Aún hay minorías étnicas como los uigures, tibetanos y mongoles que sufren vigilancia, represión cultural y discriminación. Todo aquel que esté contra las ideas del Partido Comunista, periodistas, activistas, enfrentan censura, arrestos, desapariciones o exilios. El capitalismo chino no es universal ni igualitario. Está condicionado por la libertad política, la ubicación geográfica y la pertenencia étnica. El Partido Comunista Chino promueve el consumo, la innovación y el crecimiento, pero reprime la libertad de expresión, la organización sindical y la crítica. Se permite la riqueza, pero se castiga la autonomía. Se exporta tecnología, pero se importa censura. Los beneficios están estratificados. Las zonas urbanas y costeras reciben más inversión que las rurales o étnicas. El acceso a servicios depende de la residencia registrada, lo que limita la movilidad y los derechos de los migrantes internos. Las minorías étnicas y los disidentes políticos enfrentan exclusión, vigilancia, represión, incluso a veces no reciben sus servicios básicos. Bueno, aunque el comunismo nació como una respuesta, ¿cierto?, a la injusticia social, proponía una utopía donde la igualdad, la solidaridad y la abolición de la explotación serían pilares de una nueva humanidad. Pero esa promesa se desfiguró o se desfigura y se desfigurará al convertirse en régimen. Rusia, Cuba, China, los países que he nombrado, el comunismo dejó de ser una idea y se transformó en un aparato de poder. En nombre del pueblo se instauraron dictaduras que suprimieron libertades, persiguieron disidentes, sacrificaron a millones de vidas. La concentración del poder en manos de un solo partido, la eliminación de la propiedad privada y el control total del Estado no generaron justicia. Al contrario, represión, miedo, estancamiento, persecución. Los logros sociales, de salud, de infraestructura y de educación no pueden ocultar el costo humano de los campos de trabajo forzados, hambrunas provocadas, censura cultural, vigilancia masiva, exilios y las millones y millones de muertes. El comunismo no ha fracasado por los errores técnicos o por presiones externas, sino porque su implementación exige la subordinación absoluta del individuo al Estado, anula la pluralidad, la crítica y la libertad. No se trata de comparar sistemas ni de justificar otros modelos. Se trata de reconocer que ninguna ideología, por noble que parezca, puede justificar el sufrimiento sistemático de millones. La historia del comunismo en el siglo XX no es solo una lección política, sino una advertencia ética. Cuando el poder se disfraza de redención, la utopía puede convertirse en tragedia. Cuando alguien dice hoy, el comunismo es diferente, le podemos preguntar, ¿diferente en qué sentido? El comunismo como ideología puede tener múltiples interpretaciones, pero cuando se convierte en régimen político, la estructura es clara.
Partido único, control estatal de los medios de producción, represiones si alguien está en contra y supresión de libertades individuales. Si esas características siguen presentes, entonces no ha cambiado lo esencial, aunque se maquille con discursos más suaves o se combine con elementos de mercado, ¿verdad? No, sigue siendo una ideología. ¿Qué más le podemos decir a estas personas que dicen que hoy el comunismo no es como antes? Que la historia no se borra con marketing político. Los regímenes comunistas del siglo XX dejaron hambruna, campos de trabajo forzados, censura y persecución. Si hoy se dice que el comunismo es diferente, debe demostrarlo con hechos, no solo con eslogan. ¿Hay pluralismo político? ¿Hay libertad de prensa? ¿Hay respeto por los derechos humanos? Si no, ¿cuál es la diferencia? Otra cosa que le podemos decir, el capitalismo no convierte al comunismo en democracia. China, por ejemplo, ha adaptado mecanismos del mercado, pero mantiene un control total del poder político. Las minorías son reprimidas, hay censura en internet, se encarcela a los disidentes, o se les mata o se les fusila. El hecho de que haya consumo, tecnología, crecimiento económico, no significa que haya libertad ni justicia. ¿Qué otra cosa se le puede decir a estas personas? Las ideas pueden evolucionar, pero los sistemas deben rendir cuentas. Si alguien quiere reivindicar el comunismo de hoy día, debe hacerlo con honestidad histórica, reconociendo sus fracasos, sus víctimas y sus contradicciones. No basta con decir ahora es distinto, hay que mostrar cómo y por qué. Y sobre todo, que se garantice que no se repitan los abusos del pasado. Hoy simplemente vemos y escuchamos a personas que dicen, no, démosle una oportunidad a los comunistas porque ya no son los de antes. Claro que les encanta el capitalismo, por supuesto que usan iPhone, Rolex, ¿verdad? Las grandes marcas, Louis Vuitton. Claro que sí, pero son solo para ellos. No son para repartir la riqueza, como dice el manifiesto comunista. No son para que todos seamos iguales. Son solo para ellos, que son los que tienen el poder. Los demás debemos trabajar para ellos. Esa es la ideología que hoy se manifiesta en el Partido Comunista. Y para finalizar este video les quiero dejar una última reflexión. No juzguemos las ideas por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Si el comunismo quiere ser diferente hoy, debe demostrarlo con libertad, pluralismo y respeto por la dignidad humana. Sin eso, no es solo el mismo poder con otro disfraz. Amigos, espero les haya gustado este video, estas reflexiones. Tomemos conciencia para los que aún piensan de que el comunismo puede ser una alternativa. No es alternativa. El comunismo nació chueco y va a morir chueco. Entonces, abramos los ojos, estudiemos, aprendamos. La historia no va a cambiar de un día para otro. Las ideologías no se van a transformar solamente porque digamos que la podemos transformar. Hoy hay países comunistas. Tenemos Cuba, China, Venezuela. Tenemos países africanos, más países asiáticos que tienen esta ideología. Y ninguno de ellos ha marcado una transformación del comunismo y nos ha mostrado que el comunismo puede ser distinto. Gracias a todos los que me escucharon. Si les gustó este video, compártanlo, den like. Si no les gustó, envíenselo a algún amigo comunista que tengan o a sus enemigos. ¿Ya? Muchas gracias.